Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la Unidad Didáctica Auditoría y Seguridad Informática. En esta oportunidad vamos a ver el tema de la gestión de riesgos de TI y el control de accesos. Cuán importante es aplicar ciertos controles de acceso para evitar justamente la ejecución de algunos riesgos de tecnologías de la información que hoy en día existen, ¿correcto? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Gestión de riesgos, análisis de riesgos de tecnologías de la información. Pues bien, hablemos entonces de la gestión de riesgos y hablemos cuán importante es hacer un análisis justamente de los principales riesgos de tecnologías de la información que hoy en día existen, ¿correcto? Muy bien. Para ello, vamos a hacer algunas reflexiones, vamos a ver algunas reflexiones sobre la vida misma, en la cual incluso todos los días tenemos o estamos expuestos a ciertos riesgos, ¿no? En la vida misma siempre hay riesgos a los cuales nosotros a veces nos enfrentamos y que de una u otra manera también debemos de correr riesgos. En la vida misma es un correr de riesgos. Y vamos a analizar con este ejemplo un poco práctico para poder entender de qué trata este tema, ¿no? Antes de adentrarnos en la parte conceptual. Muy bien, por ejemplo, dice, el reír es correr riesgos, el correr riesgo de presentarse como un tonto. El hecho de que tú, digamos, rías constantemente en la vida, puedes correr el riesgo de que te puedan ver como un tonto. El riesgo de incluso de llorar. El llorar es correr el riesgo de parecer a veces una persona débil o una persona muy sentimental. El exponer los sentimientos es arriesgarse a exponer su verdadero yo. Sí, este es otro punto a veces también que se da en la vida misma, ¿no? El hecho de que tú seas una persona muy sincera, una persona, digamos, muy transparente con tus propios sentimientos, corres el riesgo de que conozcan tu verdadero yo. Por eso es que a veces existen personas que parecen duras, parecen frías. Y a medida que lo vas conociendo, dices, no, no es malo, parecía o tenía la impresión de ser una persona mala, una persona cruel, pero mira que no, utiliza una coraza, ¿no? Se protege de esa manera, pero no es que sea una persona mala, ¿no? Aparente ser una persona fría, pero de repente no lo es. Otro ejemplo claro de la acción que podemos hacer y el riesgo al cual nos podemos exponer. El comunicarse con otro es correr el riesgo de involucrarse, es verdad. El hecho de que tú mantengas una comunicación con otra persona, por ejemplo, ¿no? Te cuenten alguna información o te hacen alguna infidencia, corres el riesgo de que termines involucrándote en un problema que de repente no es el tuyo y te lo has ganado día gratis. Puede pasar. Muy bien, el exponer los sentimientos es arriesgarse a su verdadero yo, eso ya lo vimos. Siguiente, el compartir tus ideas, tus sueños ante una multitud es correr el riesgo de perderlos. Sí, yo he escuchado mucho esto, jóvenes, que a veces dicen, tienes un sueño, tienes una idea, tienes un proyecto, sí, por favor no le cuentes a nadie, no le digas a nadie, quédate calladito. Alguien dice, no lo cuentes. Y alguien dice, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo contar? Porque corres el riesgo de que tus sueños o tus anhelos no se realicen. Algunos dicen, no, te van a dar el mal de ojo. No lo cuentes, por favor, calladito nada más hasta cuando lo hagas. Que siempre existe gente envidiosa, gente mala. No sé, cosas que a veces, no sé si les ha pasado. A mí en 2 oportunidades me ha pasado. Entonces, nunca es bueno a veces comunicar o expresar mucho nuestras cosas porque a veces algo pasa, algo sucede y de repente no lo concretamos. ¿No? Corremos el riesgo de quedar expuestos a que finalmente no hemos logrado lo que queríamos. Otro ejemplo, ¿no? Una reflexión sobre correr riesgos en la vida. El amar.
El amar es correr el riesgo de que no te correspondan, es verdad. El hecho de que tú expongas tus sentimientos a otra persona y lamentablemente no te corresponda, no te llegue a corresponder sentimentalmente como tú quisieras, pues corres el riesgo de que te rechacen, ¿no? Son riesgos que también tienes que correr en la vida. El vivir es correr el riesgo de morir. Bueno, eso es una reflexión un poco más filosófica, ¿no? Sí, pues, obviamente, ¿no? El hecho de vivir, obviamente, en algún momento tenemos que partir de este mundo, no somos eternos, ¿no? Somos aves de paso, siempre digo yo eso. Y claro, como tal, lo que nos queda es simplemente dar lo mejor de nosotros, ¿no? En ese sentido, para que de una u otra manera, como se dice, pues eh, quedar en la historia, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado a la historia o pasa a la historia de esa manera, ¿no? Nuestros héroes, ¿no? Por ejemplo, han dejado una huella imborrable en nuestro país, en nuestra nación. ¿Y eso por qué? Porque básicamente por sus hechos, por sus acciones, ¿no? Dice, oye, y lo que hizo Francisco Bolognesi, lo que hizo Miguel Grau, eso ha quedado para la historia. Incluso lo que hace un gobierno también queda para la historia, ¿no? Por sus acciones, ¿no? Entonces, siempre va a quedar de nosotros nuestras acciones, ¿no? A lo largo de la vida, nosotros somos efímeros, no somos de este mundo, pero siempre quedan las acciones. Otro riesgo, otro ejemplo de riesgo en la vida, el intentar, el hecho de que tú intentes hacer algo, el hecho de que tú quieras hacer algo, es correr el riesgo de que fracases. Sí, es probable. Probable que tú digas, profesor, mire, yo quería hacer eso, no me salió. ¿Y qué pasó? Me fue mal. Bueno, fracasé. Bueno, sí, pues, pero como dice el dicho, ¿no? No hay peor gestión que la que no se hace. A veces cuando uno es estudiante o uno está en formación, dice, profesor, yo voy a estudiar otra carrera. ¿Por qué? Porque quiero correr el mundo, quiero cambiar el mundo, ¿no? Quiere cambiar el mundo, pero a veces cuando sale y dices, oye, pero lo que me enseñaron o lo que yo me formé realmente no era tanto así, ¿no? Te encuentras con otra realidad, pasa. Bueno, es parte también de la vida. Entonces, estos son pequeños ejemplos de reflexiones, ¿no? De lo que podemos hacer y a qué riesgo nos podemos enfrentar en la vida misma. Quise colocar esta información antes de centrarnos al tema de lleno para un poco poder entender de qué se trata, ¿no? De qué trata eso de los riesgos. Los riesgos es a lo que finalmente podemos estar expuestos frente a cualquier acción o a cualquier evento que podamos realizar o que se puede ejecutar, ¿ok? Muy bien, siguiente punto. Ok, dice, pero los riesgos deben ser tomados porque el mayor peligro en la vida es no tomar ningún riesgo. Qué importante esta reflexión, ¿no? A veces en la vida hay que tomar, dice, estos riesgos, porque el mayor peligro en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, es no tomar ningún riesgo. Hay gente que dice, por ejemplo, no hago un paréntesis acá, dicen, y si hubiera hecho tal cosa, y si hubiera estudiado tal carrera, ¿no? Y si hubiera hecho mi proyecto de tesis, y si lo hubiera terminado, ahorita ¿cómo estaría? De repente mejor, de repente estaría mejor, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida jóvenes hay que correr riesgos, ¿no? También, a veces hay que digamos, digamos de una u otra manera, intentar hacer las cosas porque peor es que no lo hagas y luego te quedas con ese sinsabor y dices, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué me detuve? ¿Por qué no tomé tal decisión? ¿No? Bueno, eso es una reflexión, un poco filosófica. La persona que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada y por lo tanto no es nada. Ah, interesante. Claro, como personas a veces tenemos que arriesgar. Si profesor, me quiero independizar, me quiero mudar a vivir solo, o de repente quiero ya vivir solo, quiero salir del seno familiar, quiero dejar a mi padre, a mi madre, quiero independizarme. Toma el riesgo. De repente al inicio como que da miedo, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo? ¿No? Si tú crees que estás lo suficientemente capacitado, ya cuentas con una profesión o tienes un trabajo, ¿por qué no? De repente quieres tu espacio independizar. Y es a veces en algún momento de la vida hay que hacerlo.
¿no? Corres el riesgo de hacerlo, y peor es que no lo hagas, ¿no? Entonces, un poco a eso se refiere cuando dice la persona que no arriesga nada, no hace nada, no tiene nada y no es nada. Qué horrible, qué existencia de vida. Ok, siguiente punto. No tomar riesgos puede evitar el sufrimiento y el dolor. Es otro punto, ¿no? Dice, oye, si no tomas riesgos, no tomes riesgos porque vas a sufrir, te va a doler, no lo hagas. Pero ¿cómo aprendes? O sea, no se puede aprender. Para poder aprender hay que experimentar, si no, no aprendemos. No se puede aprender, no se puede sentir, no se puede cambiar, no se puede crecer, no se puede amar y no se puede vivir si es que no tomamos esos riesgos, ¿no? Muy bien, los encadenados por sus actitudes con C son esclavos, han perdido su libertad. Solo la persona que arriesga es libre. Y es verdad, sino como muchos países lograron su independencia, arriesgándose a, mediante el sacrificio de muchas vidas humanas probablemente, en contra, por ejemplo, de lo que viene a ser en el caso de los países, ¿no? Anteriormente, ¿no? Cuando estábamos sometidos a un yugo extranjero, ¿no? Entonces, no podía, hay países que dijeron, no, nosotros no vamos a seguir más, estar, digamos, subordinados de otro país, no vamos a permitir más que nos exploten o que nos maltraten o que sigamos pagando impuestos a otro país, ¿no? O sea, queremos nuestra libertad. Y claro, la actitud, el hecho de independizarse, el hecho de cambiar esa realidad, pues en este caso también pueden revertir esa situación, ¿no? De ser libres, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso es un poco la reflexión sobre los riesgos que a veces existen en la vida y que en algún momento eh, hay que realizar, por así decirlo. Muy bien. Perspectiva general de la gestión de riesgos. El riesgo es parte de nuestra vida, como ya vimos en el ejemplo anterior. Como sociedad debemos tomar riesgos para crecer y desarrollarnos en energía, infraestructura, cadena de suministros, por la seguridad de los aeropuertos, hospitales, la vivienda, la administración eficaz de los riesgos, el ayudar a las sociedades a tener éxito, ¿correcto? En nuestro mundo acelerado, los riesgos que tenemos que gestionar evolucionan rápidamente. Necesitamos asegurarnos de gestionar los riesgos de manera que podamos minimizar, y subrayo esto, las amenazas y su máximo potencial de estas amenazas. Entonces, en eso consiste lo que es la gestión de riesgo, ¿correcto? El hecho de poder minimizar las amenazas y evitar que se maximice su potencial de estas amenazas como tal. Eso es parte de la gestión de riesgos. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Perspectiva general de gestión de riesgos. El papel de las tecnologías de la información, de las TI, en una empresa ha transformado en los últimos años. Las han transformado en medida, ya que no son vistos solamente como un simple apoyo a la empresa. O sea, las tecnologías de la información hoy en día han cobrado mucha importancia, mucha relevancia. Ya no son una herramienta más. Ah, sí, tenemos que comprar laptops, tenemos que comprar un servidor de base de datos, tenemos que implementar un sistema de información. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, ¿no? Porque hoy en día ya no es una moda, sino es una necesidad. De repente antes sí era todavía una moda, no, sí, mi empresa cuenta con un sistema de información, tenemos conexión a internet, tenemos lo último, ok, pero hoy en día ya es una necesidad. Hoy en día creo yo incluso ustedes mismos han tenido que de repente ver la manera de estar conectados prácticamente los 7 días de la semana o los 5 días de la semana porque lo necesitan para sus clases. De repente antes ustedes no tenían conexión a internet, no tenían un modem, no tenían una señal wifi o no tenían una conexión alámbrica y de repente muchos de ustedes han hecho la posibilidad o han hecho de repente el esfuerzo de tener ahora sí una conexión a internet, ¿no? O sea, te das cuenta que el uso de las tecnologías a medida que va avanzando el tiempo y se van dando nuevas situaciones, nos obligan a utilizar estas nuevas tecnologías que nos permiten pues establecer nuevas formas de comunicación. Y mucho más será de apoyo para una organización que necesita automatizar o sistematizar mucho de sus procesos comerciales o procesos de negocio. ¿Ok? También permite a las empresas diferenciarse y proporciona a muchas organizaciones una ventaja competitiva.
Este resultado convierte a las tecnologías de la información en un habilitador estratégico, en un lugar de un centro de costo. Como resultado, la perspectiva sobre la gestión de riesgos de TI dentro de una organización también han evolucionado. Así como la tecnología, jóvenes, evoluciona, la gestión de riesgos también tenemos que hacer que evolucione. Muy bien. Fundamentos de la gestión de riesgos. Existe un concepto clave y dice lo siguiente. El riesgo, tomen nota por favor de esta parte, el riesgo es una medida del grado en que una entidad, en este caso una empresa, o puede ser un equipo, puede ser un sistema, está amenazado por una posible circunstancia o acontecimiento. Ajá, interesante con el concepto. Ojo acá. El riesgo es una medida del grado en que una entidad, ya sea una organización, una empresa, un sistema de información, un equipo de hardware, está amenazado por una posible circunstancia o acontecimiento que se puede dar. ¿Ok? Entonces, el riesgo son eso. El riesgo es una circunstancia posible, una circunstancia que podría, digamos, darse, o un acontecimiento que podría darse en, en un futuro cercano, ¿correcto? Pero esto se ha dado producto de una amenaza. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo le dejo a los estudiantes, digo, identifiquen, señores, sus riesgos, y dicen riesgos, profesor, riesgos tecnológicos. Y dice, profesor, pero ¿cómo hago eso? Y digo, es que claro, y en la pregunta no te he dicho que identifique las amenazas. Primero tú tendrías que identificar las amenazas para, de acuerdo a esas amenazas, evaluar frente a qué posibles escenarios, frente a qué posibles acontecimientos, frente a qué posibles circunstancias vas a estar expuesto. Y esos son los riesgos. ¿Estamos? Ojo con ese punto. Aquí tenemos una imagen donde habla de la gestión de riesgos a 360 grados y nos dice, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es la identificación y evaluación de tus riesgos. Debes buscar básicamente la reducción. Debes tener una estrategia para poder retenerlos. Debes tener una estrategia para poder transferir esos riesgos, ¿correcto? Para poder hacer el diseño y colocación de programas seguros, ¿correcto? Mediante, por ejemplo, la ingeniería. Y de esa manera estaríamos gestionando estos riesgos. También el uso de plataformas tecnológicas que ayuden a la gestión de la información mediante la optimización de los reclamos y también mediante la optimización de las pérdidas que podamos tener. O sea, en otras palabras, debemos de documentar los riesgos como tal, porque de ahí vamos a poder elaborar futuras estrategias que nos permitan evitar llegar a ese posible acontecimiento o esa posible circunstancia. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Creo que el concepto es bastante claro en esa parte. Aquí tenemos otros puntos importantes de la gestión de riesgos, que básicamente es lo siguiente. El riesgo, la consecuencia, la probabilidad y la gestión del mismo. El riesgo de que algo ocurra, la consecuencia o el resultado del riesgo que se da y la probabilidad de que vuelva, en este caso, a acontecer, que se pueda volver a dar. Y las actividades o las acciones que debemos de realizar dentro de la gestión de riesgos, ¿no? Veamos rápidamente cada uno de estos puntos. Riesgo es la combinación de una probabilidad de un suceso y de una consecuencia. El término riesgo suele utilizarse solo en el caso de que exista al menos una posibilidad de consecuencia negativa. La consecuencia es el resultado de un suceso. Se puede llevar más de una consecuencia de un mismo suceso. Las consecuencias pueden variar de positivas a negativas. Sin embargo, las consecuencias son siempre negativas en aspectos de seguridad. La probabilidad va a depender básicamente del grado en que suceda o pueda tener lugar ese riesgo. Y la gestión de riesgos, jóvenes, tiene que ver con el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una empresa en relación al riesgo que se está dando, que se está aconteciendo. ¿Ok? Entonces, estos son conceptos claves que hay que tener claros como parte de la gestión de riesgos. Muy bien, para eso debemos hacer lo siguiente, o debemos tener en cuenta lo siguiente. Uno de ellos es la identificación de los riesgos.
Aquí este es el proceso en el cual nosotros debemos enumerar, debemos identificar, debemos encontrar, ¿no? Y caracterizar cuáles son estos riesgos. Eso es en la primera fase. En la segunda fase de estimación de riesgos es un proceso en el cual nosotros debemos asignar unos valores a la probabilidad y a la consecuencia de que un riesgo ocurra o que vuelva a suscitarse dentro de la empresa. Entonces, aquí tenemos que hacer estimación de riesgos. La evaluación de los riesgos es el proceso que consiste en comparar el riesgo calculado con ciertos criterios de riesgos para determinar, ojo, la importancia del riesgo. Existe también un tratamiento de riesgos, que es básicamente el proceso de selección y de puesta en aplicación de medidas para modificar ese riesgo. O sea, cómo trato ese riesgo, cómo lo evito, cómo lo revierto de alguna manera. Y para ello también existe un riesgo residual. El riesgo residual pues tiene que ver con ese riesgo que permanece después del tratamiento de los riesgos. O sea, por eso un riesgo puede quedar, digamos, parte de él, sí. Entonces, eso se le llama riesgo residual, ya que es un riesgo que permanece después que hemos tratado, después que hemos, digamos, hemos hecho el tratamiento de ese riesgo, después de haber aplicado una serie de medidas para modificar, para revertir el riesgo, puede incluso quedar parte de él. Y esto lo tenemos que ver en fase de riesgo residual. ¿Ok? Muy bien. También existe lo que se llama la etapa de control de riesgos, la reducción del riesgo, la transferencia del riesgo y la retención del riesgo, así como la aceptación del riesgo. Profesor, son varias etapas en la gestión de riesgos. Pues sí, son varias etapas, es verdad. El control del riesgo básicamente son acciones que nosotros vamos a tener que poner en una aplicación en función a las decisiones de la gestión de riesgos, así como el control de riesgos que se pueden incluir en la supervisión o en la reevaluación y en la conformidad de las decisiones que vamos a tomar respecto a ese riesgo. La reducción de riesgos, en cambio, tiene que ver con acciones que vamos a tener que tomar para reducir la probabilidad y las consecuencias negativas, ¿correcto?, con relación al riesgo que se está dando. La transferencia del riesgo es básicamente es la puesta en común con otra parte de la carga, dice, de las pérdidas de consecuencia de un riesgo. La transferencia del riesgo básicamente tiene que ver con aquellos requisitos legales o estatutarios que pueden limitar o prohibir o ordenar la transferencia del riesgo. La transferencia del riesgo básicamente es el hecho de que, ok, lo has identificado, ya sabes cuál es el riesgo, estás haciendo un proceso de control, estás buscando la reducción del mismo, pues algún momento tenemos que transferirlo. ¿A quién transferimos este riesgo? ¿A qué especialista es el que se va a hacer cargo de él? Entonces, en algún momento también tenemos que hacer transferencia del mismo. La retención del riesgo es la aceptación de la carga de las pérdidas y la consecuencia de este riesgo en particular. La retención de los riesgos incluye la aceptación de los riesgos que no se han identificado. Ojo con este detalle, ¿no? O sea, hacemos una retención, ¿no? Decimos, oye, ¿y qué riesgo es el que no hemos aceptado y que existe? Entonces, oye, este riesgo retengo, ya por favor tengo ahí presente porque todavía no hemos hecho el tratamiento del mismo. La aceptación de riesgos tiene que ver con la decisión de aceptar un riesgo, y la aceptación de riesgos depende de los criterios de riesgos que nosotros queramos a aplicar. Y aquí hago un paréntesis. Cuando tú identificas un riesgo, tienes que hacer una valoración, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es? Alto, muy alto, bajo, medio. Eso se llama valoración del riesgo, la etapa de valoración. Por eso los riesgos tenemos que valorarlos, sí. Tenemos que valorar incluso el impacto que puede tener un riesgo en la empresa, ¿no? Acuérdate que el riesgo es una consecuencia posible, dice, ¿no? Que se puede dar, eso lo vimos anteriormente. Entonces, hay que hacer una valoración del mismo también, ¿ya? Aquí tenemos, como parte del fundamento de la gestión de riesgos, nos dice que tenemos que tener un marco de trabajo. Para eso debemos tener un gobierno de TI, está también involucrado el personal, está involucrado, o sea, los usuarios, los empleados. Tenemos que aplicar ciertos estándares o ciertas políticas de seguridad, claro que sí. Tenemos que manejar ciertos procesos o ciertos procedimientos y tenemos que hacer básicamente una mejora continua, ¿ok?
Dentro de este marco de trabajo, que básicamente son 5 puntos lo que me señala para poder trabajar adecuadamente los riesgos, quiénes son los involucrados, qué es lo que tengo que hacer, pues tengo que enfocarme en 4 puntos. Me señalan, dentro de todo, enfócate a 4 puntos. Primero, identifica el riesgo. 2, gestiónalo. 3, optimiza. Y 4, mitiga. ¿Qué cosa es el hecho de identificar el riesgo? Identificar los riesgos de TI aplicables a partir de los escenarios de riesgo de la empresa, considerando su postura y apetito del riesgo. Gestionar el riesgo es gestionar los riesgos de TI a través de la implementación de procesos o de controles, ya sea de prevención y de respuesta. Y la optimización del riesgo tiene que ver con establecer procesos o procedimientos para justamente ver que los controles que yo quiero aplicar sean los mejores en función a un monitoreo, a una supervisión de estos riesgos que hemos identificado. Y la mitigación del riesgo tiene que ver con establecer estrategias de mitigación al impacto de la materialización o cristalización de estos riesgos, así como su rápida recuperación. Claro, mitigar el riesgo es detenerlo, es acabar con eso, cómo mitigo, cómo hago frente a este riesgo, qué acciones voy a tomar, de qué manera lo voy a solucionar. De una u otra manera, tenemos que también el riesgo mitigarlo. No lo podemos dejar ahí, que quede, ¿no? Siempre presente, ¿no? Por ejemplo, una amenaza. Ok, primero, para identificar un riesgo, primero es una amenaza. Una amenaza es, vamos a suponer un ejemplo así, a ver, robo del servidor. Se roban el servidor del área de sistemas. O sea, alguien entró y se llevó, no el servidor, que se roben el disco duro de la PC, por decirlo. O sea, no se llevan todo el CPU, sino se llevan el disco duro. Oye, eso es una amenaza, sí. ¿Y cuál es el riesgo? Pérdida de la información. O sea, el riesgo es latente, vamos a tener que perder la información. Corremos el riesgo de perder la información, pérdida de la información. Entonces yo tengo que hacer una valoración, ¿no? ¿Cuál es el nivel de impacto que tiene, digamos, el riesgo de que perdamos la información? ¿Es alto, muy alto? Tú le tienes que dar una valoración. Oye, ¿y tengo también que valorar la amenaza? Sí, también tienes que valorarla. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esa amenaza? ¿Cuál es la probabilidad de que se roben el disco duro del CPU del servidor? ¿O cuál es la probabilidad de que ocurra de que se roben todo el servidor ¿no? en físico, todo el CPU del área de sistemas? No, profesor, eso es poco probable. O sea, es nivel de amenaza, ¿no? La probabilidad de la amenaza es bajo, es medio, o es alto, o es muy alto. ¿Quién va a hacer esa valoración? Lo van a hacer ustedes, porque son ustedes los especialistas. Y en función a eso que ustedes hagan, ya están haciendo gestión de riesgos. Y luego ustedes tendrán que, en este caso, ver cómo mitigan el riesgo de que se pierda la información. Alguien dirá, bueno, pues vamos a poner cámaras de seguridad. Perfecto, ese es un buen plan, eso es una buena acción, una buena medida para mitigar el riesgo. Tener una cámara de seguridad que vaya captando quién entre, quién pasa por los pasillos que están cerca del área de sistemas para tener un control. ¿Qué otra acción tomarías? De repente, profesor, para ingresar al área de sistemas va a ser con lectura de huella dactilar o lectura de reconocimiento de iris, como les comentaba en una videoconferencia anterior, ¿no? O sea, no cualquiera puede ingresar, ¿no? Hay un dispositivo especial electrónico y con eso se va a abrir la puerta o se va a dar acceso al servidor, ¿no? Más allá al área de sistemas, más allá de tener una llave física que entre, pues que haya un dispositivo electrónico que permita validar el ingreso, ¿no? Perfecto, estás tratando de mitigar ese riesgo, que es la pérdida de la información frente a la amenaza del robo del servidor de la base de datos o del servidor de la empresa. ¿Me dejo entender? Entonces, para tú poder mitigar un riesgo, tienes primero que identificarlo. Pero para yo poder identificar el riesgo recuerda que se identifica producto de una amenaza. Entonces yo, profesor, primero tengo que tener claro cuál es la amenaza, cuál es el riesgo, cuál es la situación o el acontecimiento posible en el cual tú podrías estar expuesto si es que esa amenaza ocurre. Hay que evaluar su probabilidad de que ocurra la amenaza, hay que evaluar la probabilidad de que ese riesgo se cristalice o se dé, y lo más importante, ¿cómo lo mitigo? ¿Cómo revierto esa situación? ¿Me dejo entender? Entonces ahí viene la gestión de riesgos, básicamente todo. ¿Ok? Análisis de riesgos de tecnologías de la información. Aquí tenemos un gráfico donde podemos observar que efectivamente hay una serie de pasos que debemos de realizar, como por ejemplo,
Primero, planificar cuáles son estos riesgos. Hay que hacer una planificación mediante la identificación del riesgo. Hay que hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo y evaluar si es que ese riesgo es o no es significativo. Si no es significativo, simplemente se considera como un riesgo no prioritario, ¿correcto? Y si es significativo, ¿qué hacemos con el riesgo? Lo eliminamos, lo transferimos, lo mitigamos, lo aceptamos. Y pues bien, hay que tomar una acción respecto a ello. Y por qué no tener un plan de respuesta. Un plan de respuesta frente a riesgos residuales, un plan de contingencia. Hemos hablado desde el inicio de clase, en la primera y en la segunda videoconferencia, les decía yo, tenemos que tener siempre un plan de contingencia importante. Y ese plan de contingencia en el tiempo se debe de actualizar. Todos los planes que tú tengas tienes que en algún momento hacer un update, una actualización. Y naturalmente, pues debemos hacer un seguimiento y un control a cada uno de los riesgos que hemos identificado naturalmente. ¿Ok? Dentro de esas etapas de análisis de riesgos de tecnologías de la información, ¿no? Aquí encontré un autor que decía que solamente debemos de basarnos en 4 puntos. En el otro, pues habla un poquito más. Aquí nos están sintetizando en 4. Planificar los riesgos, identificación de los riesgos, análisis de los riesgos y seguimiento y control. Esto digamos que es lo básico que hay que hacer. En el caso de planificar los riesgos, debemos de crear planes para abordar los riesgos, ya sea para evitarlos y minimizar sus efectos sobre los activos de TI. 2. Identificación de los riesgos. Debemos de identificar los posibles riesgos de seguridad de la información y de los activos de TI que cuenta la empresa. Cuando nosotros hablamos de activos de TI, ¿a qué me refiero? ¿Alguien tiene la respuesta? Cuando hablamos de activos de TI, creo que lo expliqué en alguna clase anterior, en alguna transmisión anterior. ¿Recuerda? Cuando hablamos de activos de TI, ¿cuáles son los activos de TI de una empresa? Alguien me dirá, profesor, la información. Bueno, sí, ese es el activo principal. Pero cuando hablamos de activos de TI, ¿recuerdan? Una laptop es un activo de TI, una impresora, un servidor de base de datos, un proyector multimedia, la red LAN, un servidor FTP, un servidor web, un servidor de aplicaciones, el data center, un switch, un hub. ¿Son activos o no son activos de TI? Claro, ahí están Tom presente a través del chat de Zoom. ¿Qué me dicen? Los dispositivos y los software usados. Claro, los dispositivos tecnológicos, los equipos tecnológicos, el hardware, ¿sí? Y los sistemas de información que la empresa utiliza. Llámese un sistema RP, un sistema de escritorio, un sistema web, una aplicación móvil, una solución de Business Intelligence, una solución de Business Analytics, una solución de Big Data. Todos esos son sistemas de información. Y claro, está dentro de la categoría de software. Por lo tanto, es un activo de TI o de IT, si lo quieres en inglés. Análisis de riesgos es la tercera etapa. Debemos valorar las probabilidades y consecuencias de que los riesgos sucedan, a los cuales podemos estar expuestos, ¿sí? Y debemos hacer un seguimiento y control. Debemos valorar los riesgos de forma constante y revisar los planes para la mitigación de los riesgos tan pronto como la información de los riesgos estén disponibles. Ojo, por favor, con ese detalle. Entonces, la gestión de riesgos de tecnologías de la información, básicamente debemos de tener una visión singular de cómo es cada uno de esos sistemas, qué valor poseen y qué amenazas están expuestos. Y de una u otra manera, de qué forma salvaguardamos todo lo que hemos identificado, ¿no? Aquí tenemos en la auditoría de sistemas, básicamente lo que se hace es se verifica, se evalúa y se utiliza estos riesgos, ¿no? Primero tenemos que identificar cuáles son los activos de la empresa, por ahí debemos de partir con ellos. 2, identifica cuáles son las amenazas, qué amenazas son las que de repente existen, ¿sí? Dentro de la empresa a las cuales está expuesto. 3, de qué manera mitigamos estos riesgos, de qué manera evitamos estas amenazas. Bueno, evitarlas no las podemos, pero sí podemos mitigar los riesgos. Ojo con este punto. Entonces, aquí viene lo que es la mitigación de los riesgos. Y de esa manera, pues, hacemos una gestión, digamos, apropiada de lo que es los riesgos de TI, ¿no? Primero, entonces, clasificación de los activos de información. 2, análisis de riesgos de los activos de información. 3, gestión de los activos de información. 4, gestión de riesgos a nivel operacional. Para esto, me dice que existen buenas prácticas y para eso tú puedes aplicar, por ejemplo, la normativa ISO 27005,
Puedes aplicar la ISO 31000 Risk Management, que tiene que ver con la gestión de riesgos. Puedes aplicar Risk IT Framework, que es otra metodología, otra buena práctica. Ya puedes también aplicar, por ejemplo, lo que es la NIST SP800 Framework for Mitigation, que es otra también metodología, es otra parte que se aplica mucho en gestión de riesgos. Y también está el Marjorie Methodology for IT Risk Analysis, que es básicamente el análisis de riesgos como metodología para tecnologías de la información. Bien, ok, jóvenes, entonces en eso básicamente se enfoca lo que es la gestión de riesgos. Bien, de una forma resumida hemos tratado de hacerlo de esa manera. Muy bien, ya como para ir finalizando, tenemos el procedimiento de los riesgos. Lo que debemos hacer es un análisis de los riesgos, una evaluación de las amenazas, de las vulnerabilidades, de los activos de los activos de información. Hacer una evaluación de los riesgos para todo el proceso de análisis y evaluación de los riesgos. Tenemos que hacer una gestión de los riesgos en el sentido que debemos identificar, hacer un control y una reducción o eliminación de estos riesgos de seguridad que puedan afectar naturalmente a los sistemas de información. ¿Ok? Y bueno, acá tenemos un gráfico donde nos explica básicamente cómo es esta gestión, ¿no? Tiene que haber una planificación, tiene que haber, pues, obviamente, un alcance, una definición del alcance de la seguridad de la información. Debemos crear ciertas políticas de seguridad y la gestión de riesgos, mira, abarca todo. Que claro, primero empieza por el análisis de los riesgos, luego hay que hacer una evaluación y luego hay que hacer una gestión a nivel macro, ¿no? Donde naturalmente, pues, los riesgos empiezan desde su identificación, su valoración de los activos, la evaluación de las amenazas y de las vulnerabilidades de estos riesgos. Hay que hacer una evaluación de los riesgos, hay que tratarlos en el sentido de que tenemos que tener un reporte de evaluación y también tenemos que hacer una aceptación del mismo, ¿no? Y aquí viene lo que se llama el ciclo de Deming o el ciclo de la calidad, ¿no? El famoso PHVA. ¿Se acuerdan que esto estaba en el video de seguridad informática? Hablaba de la gestión de la seguridad, de las políticas de seguridad de la información. Y es así, pues tienes que aplicar el ciclo de Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. ¿Te das cuenta? Pues al final todo esto guarda relación. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Estamos claros? Muy bien, para eso entonces existe una metodología de evaluación. Sí, esta es la metodología que te recomiendo debes aplicar. Identificar las amenazas, identificar las vulnerabilidades, valora el riesgo inherente, identifica los controles existentes, valora el riesgo residual, debemos optimizar nuestros controles que vamos a aplicar y debemos mantener un perfil de riesgo. Cada uno de ellos pues tiene una descripción que debemos de nosotros aplicar. ¿Ok? Finalmente, la gestión de riesgos de TI lo vamos a enfocar en función a lo que es la gestión de riesgos en la gestión de servicios de TI. Profesor, son dos conceptos distintos, sí. Y aquí entra ya lo que es ITIL. ITIL es una biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información que en realidad es un estándar mundial que sirve para la gestión de servicios informáticos. Tiene que ver básicamente con las mejores prácticas o las buenas prácticas en lo que es la gestión de servicios, ¿no? El famoso IT Service Management, ¿correcto? ITIL es la fuente confiable y popular y sobre todo aceptada para lo que es las buenas prácticas de gestión de servicios de IT. Las mejores prácticas básicamente son procesos o actividades probadas, son en realidad casos de éxito que han existido a nivel mundial, por otras empresas, por otras organizaciones en el mundo y es una metodología que hoy en día se utiliza mucho en las empresas para lo que es la gestión de servicios de TI. Cuando hablamos de la gestión de servicios de TI, se divide en dos, por la gestión de entrega de TI y la gestión de soporte de TI. Alguien dirá, profesor, acá entra lo que se llama el proceso de helpdesk. Sí, aquí entra el proceso de helpdesk, ¿no? Y obviamente ITIL se basa en lo que es la estrategia del servicio, el diseño del servicio, la transición del servicio y la operación del mismo, ¿no? Muy bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, básicamente en eso se enfoca el tema de gestión de riesgos. Y ya luego viene lo que es el control de accesos, que básicamente son el conjunto de políticas o normas, ¿correcto? Que nosotros vamos a aplicar sobre los sistemas informáticos o sobre los sistemas de información, ¿correcto?
Y esto básicamente consta de tres cosas, ¿no? El control de accesos se compone de tres elementos claves: la identificación, la autenticación y la autorización, ¿no? Cuán importante es aplicar un control de identificación de usuario, por ejemplo, el control de autenticación del usuario, el control de autorización. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían un logueo, por ejemplo, en un sistema web, en un software de escritorio? Dicen, voy a hacer un logueo. Ok, la pregunta es, ¿estás aplicando, estás haciendo un proceso de identificación? Sí. Ok, ¿estás autenticando el usuario? Sí. Ok. Entonces, sí, el usuario es correcto. Ok, estás identificando. ¿Existe o no existe? Si existe, ahora verificas, ¿no? Lo autenticas, ¿no? Su contraseña es correcta, no es correcta. Sí, es correcto. Ok, bienvenido al sistema. Estás autorizando. Ahí estás haciendo control de acceso. Aunque tú no lo veas de esa manera, pero sí. Estás haciendo un proceso de control de acceso al sistema. ¿Correcto? Muy bien, entonces, con esos tres principios, un administrador del sistema puede controlar qué recursos están disponibles o no para un sistema, para los usuarios en un sistema de información. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿se entiende qué cosa es control de accesos? Es básicamente eso, ¿ya? Aplicar normas de identificación, de autenticación y de autorización. Bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte en esta actividad de aprendizaje. Muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario final antes de terminar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Espero que hayan registrado, por favor, su asistencia en el chat de Zoom. Espero que así sea, ¿ya? Para luego proceder a la asistencia del mismo. Ok, ¿qué dice Antón? Ah, ok, todo claro. Muy bien, excelente. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Eso sería todo de mi parte y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Gracias.